tal? Buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Durango. Actualmente estudiamos la carrera de energías renovables en la misma institución. El día de hoy les compartiremos un poco de información acerca del cambio climático y por qué debemos de saber más sobre este tema. En este video daremos a conocer lo que es el cambio climático, si realmente existe, el por qué, sus causas y sus consecuencias, pero principalmente debemos de conocer qué es el cambio climático y para esto les daremos una pequeña introducción de lo que es. Bueno, es definido como un cambio estable y durable en la distribución de los patrones del clima en periodos de tiempo, que estos van desde décadas hasta millones de años. El cambio climático puede estar limitado a una región específica, como puede abarcar toda la superficie terrestre. El término a veces se refiere específicamente al cambio climático causado por actividades humanas, a diferencia de aquellos causados por procesos naturales de la Tierra y el sistema solar. En este sentido, específicamente el contexto de la política ambiental, el término cambio climático ha llegado a ser un sinónimo de calentamiento global antropogénico, o sea, un aumento de temperaturas por acciones de los humanos. En revistas científicas, el calentamiento global se refiere a aumentos de temperaturas superficiales, mientras que el cambio climático incluye el calentamiento global y todos los otros aspectos sobre los que incluye un aumento de los gases de efecto invernadero. La evidencia se basa en observaciones de aumentos de temperatura del aire y los océanos, el derretimiento de los hielos y glaciares en todo el mundo y el aumento de los niveles del mar a nivel mundial y otras señales claras de estos cambios. Científicos han estado trabajando activamente para entender el clima pasado y estos climas futuros mediante observaciones y métodos científicos. Debido al cambio climático, nuestro mundo ha sufrido una serie de cambios que trae como consecuencias impactos en el ambiente, en la salud, en la estabilidad económica y política. A continuación te daré a conocer cada una de estas. Dentro de las consecuencias ambientales encontramos el incremento de temperatura promedio y temperaturas extremas. Como se mencionó anteriormente, el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en el planeta hace que la temperatura promedio de la atmósfera aumente. En los últimos 100 años, la temperatura promedio del planeta ha aumentado alrededor de 1.5 grados. Como consecuencias de esto encontramos el deshielo y reducción de capas polares. El deshielo es el fenómeno por el cual una región con bajas temperaturas, donde año tras año suele formarse o mantenerse una gran capa de hielo, empieza a perder densidad y volumen. Este fenómeno se ha estado presentando con frecuencia en los últimos años en las zonas más gélidas del mundo. Otra consecuencia es el aumento del nivel de océanos y acidificación de las aguas. Con el fenómeno del deshielo se evidencia otro efecto del cambio climático, la subida del nivel de los océanos. Varias organizaciones han anunciado que el nivel de los océanos ha aumentado en los últimos años alrededor de 3 milímetros por año, cifra que se ha duplicado desde el siglo XX, cuando el aumento era de 1.6 milímetros por año. El derretimiento del hielo en diferentes zonas del mundo amenaza con aumentar significativamente el nivel de los océanos en los próximos años, un cambio que viene gestándose aproximadamente desde los años 50, por lo cual varios expertos lo asocian con el crecimiento industrial de la sociedad. Como consecuencias también encontramos tormentas y fenómenos climáticos. El calentamiento global puede causar cambios extremos en el clima. En un hemisferio del planeta se está experimentando los veranos con mayor temperatura de la historia, mientras que en los otros se vive el invierno más frío. También encontramos las supertormentas, como otro fenómeno a considerar. Las hay de todo tipo, desde tifones, huracanes y tormentas eléctricas.
De acuerdo a varios estudios, la frecuencia e intensidad con la que se producen estos fenómenos está aumentando considerablemente, de tal forma que hoy en día es mucho más frecuente un huracán de categoría 5 que lo era hace 50 años. Otra principal consecuencia es la política. Dentro de esta encontraremos que los conflictos aumentarán debido al cambio climático. Aumentará el desplazamiento de poblaciones, incrementando el riesgo de conflictos violentos, al amplificar factores instigadores como pobreza y perturbaciones económicas. Otro impacto es el aumento de la pobreza. Los peligros relacionados con el clima afectan directamente a los países con mayor nivel de pobreza, al impactar en sus medios de vida, como cosechas, vivienda, etc. Otro impacto sería en la salud. Hay evidencia de una mayor mortandad relacionada con el calor y menor con el frío en algunas zonas como el resultado del calentamiento. Los cambios en la temperatura y la precipitación supondrán riesgos futuros. Otro impacto en la política será en el medio rural, dado al insuficiente acceso al agua potable y de riego y del descenso de la productividad de las cosechas. Otro sería el acceso al agua. El informe asegura que los recursos de aguas superficiales y subterráneas renovables se reducirán significativamente en la mayoría de las regiones subtropicales, lo que intensificará la competición. Las consecuencias del cambio climático no solo van más allá del daño de la tierra, sino que también impactan directamente a la salud al fomentar el desarrollo de enfermedades infecciosas. En investigaciones se destaca que la pérdida de biodiversidad favorece la transmisión de patógenos, los cuales son los principales detonadores de enfermedades, como lo es el dengue, paludismo o malaria, cólera, diarrea, desnutrición, estrés térmico, hipotermia, asma, tracoma, que sería infección ocular que causa ceguera, y enfermedades cardíacas y respiratorias. La Organización Mundial de la Salud detalla que con el cambio climático se ha incrementado el número de muertos por olas de calor e inundaciones. No obstante, señala que los efectos son más notorios en las poblaciones vulnerables como jóvenes, adultos mayores y quienes padezcan ya de alguna enfermedad. Otra principal causa o consecuencia del cambio climático es la economía, que causa impacto en la sociedad debido a los daños a la propiedad y la infraestructura, gracias al aumento del nivel del mar, inundaciones, sequías, incendios forestales y tormentas extremas. Estos requieren una amplia reparación a la infraestructura, como casas, carreteras, puentes, vías ferreras, pistas de aeropuertos, líneas eléctricas, presas, etc. Otro impacto sería la pérdida de productividad. Las interrupciones en la vida diaria relacionadas con el cambio climático pueden significar la pérdida de trabajo y de días de clases, así como un daño al comercio, al transporte, a la agricultura, a la pesca, a la producción de energía y al turismo. Lluvias severas y tormentas de nieve pueden retrasar la siembra y cosecha, causar cortes de energía, demora en viajes de avión y de alguna manera poner difícil la tarea para que la gente se transporte a sus trabajos diarios. Los riesgos para la salud relacionados con el clima también reducen la productividad. Por ejemplo, el calor extremo limita la construcción y aumenta enfermedades en los trabajadores. Otro impacto sería la migración masiva y amenazas en la seguridad. El calentamiento global probablemente aumente el número de refugiados climáticos, aquellas personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares a causa de la sequía, las inundaciones y otros desastres relacionados con el clima. Los movimientos masivos de personas y los trastornos sociales pueden conducir a disturbios civiles e incluso podrían impulsar una intervención militar y otras consecuencias no deseadas. Otro sería afrontar los costos. Las sociedades han
estado encontrando maneras de prepararse y hacer frente a algunos impactos del cambio climático, con tal de no dejar que las emisiones de carbono continúen sin cesar. Sin embargo, la contabilidad parcial de estas medidas da como resultado costos muy elevados para las personas, gobiernos y empresas. Por ejemplo, los agricultores tendrían que regar previamente las zonas de alimento para la garantía y tener el control de nuevas plagas. ¿Qué causa el cambio climático? Como ya lo dijeron, el cambio climático no es algo que haya comenzado en nuestros tiempos. El cambio climático es una variación que se da o se ha dado a lo largo de la historia del planeta. Siempre ha existido, solo que ahora nosotros, los humanos, lo estamos incrementando. ¿A razón de qué? Bueno, a causa de las prácticas más cotidianas de nuestras vidas, el transporte, la producción de energía y básicamente la forma en que vivimos. ¿A qué me refiero con esto? La principal causa de esto, pues, es la producción de gases de efecto invernadero, que conllevan a un calentamiento global. Ahora lo explico paso a paso. Nosotros vivimos en una sociedad que se mantiene a base de los hidrocarburos, los combustibles que muevan al planeta. Estos hidrocarburos, al hacer combustión, producen gases de efecto invernadero. ¿Qué son estos gases? Bueno, estos gases son los que ayudan al planeta a conservar la energía que en forma de radiación nos transmite el Sol. De no ser por estos gases, nuestro planeta mantendría temperaturas muy bajas, que pues no serían óptimas para albergar vida. Entonces, por un lado, mientras los niveles de estos gases se mantengan estables, pues las condiciones serán estables. Pero como se incrementan estos gases, el efecto invernadero, o sea, nuestro planeta mantiene más calor y hace que se caliente el planeta, y eso es lo que se llama calentamiento global, no el cambio climático en sí. Ahora, el calentamiento global altera el ciclo del cambio climático. ¿Por qué? Porque este calor afecta pues a las corrientes marinas, a las corrientes de aire, a los ciclos biológicos de las plantas y animales que habitan en un ecosistema. Entonces, todos estos factores al combinarse alteran este ciclo y es acelerado. Entonces, las condiciones que a los humanos no nos habían tocado son las que ahora nos están llevando a estos ciertos puntos en los que las catástrofes y desastres naturales aumentan. Y no solo eso, a partir de ello nos vamos quedando poco a poco sin recursos como lo son el suelo donde plantamos las frutas, las verduras que próximamente comeremos, los mismos árboles generan menos oxígeno, los suelos se erosionan, el agua no completa su ciclo hidrológico y desencadena sequías en algunos lados, en otros pues generan inundaciones, como ya lo dijimos en las causas, en las consecuencias que trae el cambio climático. Y en sí, pues, para resumir, las principales causas son las actividades que nosotros como humanos generamos y que éstas generan contaminantes que alteran, por decirlo así, el ciclo del cambio climático en nuestro planeta.